Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Tenemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Yo voy a hacer la lectura en la versión nueva internacional de la Biblia. Y usted acompáñeme, por favor, ahí en su lugar. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Y les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: haga usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el juez se negó, pero al fin concluyó diciendo: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó Jesús hablando: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardarán mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y el mensaje esta noche que he preparado para ustedes se titula Derribando opresiones. Derribando opresiones, porque cada vez que una persona se dispone para algún tipo de bendición de parte de Dios, cada vez que alguien recibe una palabra de parte de Dios, cada vez que alguien toma una promesa de Dios, cada vez que alguien recibe una palabra profética de Dios, cada vez que alguien asume un llamado en la obra de Dios o está orando por cierta situación, lo que ocurre inmediatamente es que el enemigo tiene como deber levantar obstáculos que detengan o que retengan la respuesta de Dios lo más posible, creando sobre nuestras vidas un espíritu de ansiedad porque estamos esperando en la promesa de Dios. Amén. Eso es lógico, eso es lo más puntual que siempre va a suceder, que cada vez que alguien recibe una palabra de Dios, el enemigo se levanta para detener o retener la respuesta de Dios. Amén. Para que nosotros sintamos una opresión y desanimarnos de esperar en la promesa de Dios. Por esto es muy importante que comprendamos lo que les acabé de decir. Es muy importante que aprendamos y que lo comprendamos, porque si no lo entendemos, llegará el punto en el que desconfiemos de la voz de Dios. Si no comprendemos esto, llegará el punto en el que desconfiemos del llamado de Dios y aún de las promesas de Dios. Y es importante que entendamos esto, porque jamás las victorias nunca se logran sin pelea. Las victorias jamás se logran sin pelea. Es decir, cada vez que usted recibe una palabra o una promesa de Dios, debemos pelearlas hasta conseguirlas. Debemos pelearlas hasta conseguirlas. Pero ¿por qué, pastor, sucede esto? Porque Dios no nos da la palabra e inmediatamente viene la bendición sobre nosotros. No, mi amado hermano, es necesario pelearlas. El enemigo se va a levantar siempre en contra de aquella persona que ha recibido un mensaje de parte de Dios. El enemigo siempre se va a levantar para oponerse y hay que pelearla, pero ¿sabe que lo más sabroso de una victoria es que nos costó trabajo? Que nos costó trabajo. Si usted el día de mañana se gana el guachito de la lotería y tiene inmediatamente en su cuenta bancaria, se gana el premio gordo de $1 millón y en su cuenta bancaria le depositan 600,000 por los impuestos y otras cosas más. Y usted coge esos 600,000 y va y busca una casa y se compra la casa que usted desea. Amará lo mismo si usted hubiese trabajado 50 años ahorrando, se haya esforzado y después de ese tiempo se hubiese comprado la casa que usted deseaba.
¿Quién amará más su casa? ¿Quién apreciará más su bendición? ¿El que trabajó más o el que la tuvo de gratis? Así también el cristiano debe trabajar por alcanzar las victorias y las promesas de Dios hasta conseguirlas. Y esta enseñanza esta noche tiene dos puntos como objetivo. Y el primero es concienciarnos que hay que batallar por las bendiciones. El primer punto, iglesia, es que debemos estar conscientes de que debemos pelear por las bendiciones, ya que Satanás las quiere retener y quiere que las olvidemos. ¿Cuántos hemos esperado durante mucho tiempo la respuesta de Dios hasta el punto que estamos olvidándola? Y ese es el propósito del enemigo. Y eso es lo primero que quiero concienciarles. Hay que pelear por las bendiciones. Y lo segundo que quiero enseñarles son unas pautas para que sepamos cómo combatir la oposición del enemigo. Cómo combatir la opresión del enemigo que se ha levantado para que nosotros no tomemos por posesión la bendición de Dios. Y quiero llevarle en su mente a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está más de 400 años esclavizado en Egipto. Y en ese momento el pueblo de Israel recibe una promesa de que iban a recibir la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra que les será por posesión a ellos y a su descendencia para siempre. Y el primer obstáculo que tuvo que atravesar el pueblo de Israel fue la negativa de Faraón para dejarlos ir. Ellos se fueron y se presentaron y le dijeron al rey de Egipto: déjanos ir a adorar a Dios hacia la tierra prometida que Él nos ha ofrecido. Y el faraón dijo: no les voy a dejar ir. Ese fue el primer obstáculo ante la promesa de Dios, la oposición. ¿Y cómo venció el pueblo de Israel? ¿Cómo vencieron este primer obstáculo? Pues la respuesta es que Dios mostró su poder a través de un hombre llamado Moisés. Pero primeramente Moisés tuvo que sumergirse en la zarza ardiente. Para vencer la oposición, lo explico un poco más. Para vencer la oposición, cuando alguno de nosotros ha recibido una promesa de Dios, debemos empezar a luchar con el pensamiento de abandono. El pensamiento de abandono. Porque cuando estamos luchando por una promesa de Dios, ese pensamiento nos dice que estamos abandonando la familia. O que estamos luchando con ese pensamiento de abandono en cuanto a nuestra profesión. O que estamos luchando con ese pensamiento de abandono en cuanto a nuestros sueños. Estás abandonando tus sueños, estás abandonando tu profesión, estás abandonando tu familia, estás abandonando la comodidad. El pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios les dice: salgan de esa tierra. Y lo primero que tuvo que luchar el pueblo de Israel era con ese pensamiento de que estaban abandonando su tierra, abandonando su casa, abandonando el lugar donde ellos vivían. Y a veces nosotros tenemos que pelear con ese pensamiento de abandono. Cuando el Señor te ha dado una promesa, es necesario que soltemos algo para poder recibir de parte de Dios. Cuando el Señor nos ha llamado a sus caminos, es necesario que soltemos el mundo y recibamos el llamado del Señor, la bendición y la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero lo primero que hay que hacer es luchar con ese sentimiento de abandono. ¿Y cómo se vence eso? Es sumergiéndose en la zarza ardiente de Dios, sumergiéndose en la presencia de Dios. Amén. Usted ni nadie, ninguna persona puede callar los razonamientos de las dudas, del abandono. Solo la presencia de Dios en usted. Amén. Amén, amén. No sé si me estoy diciendo. Amén. Solo la presencia de Dios. Solo cuando usted se sumerge en la presencia de Dios, Él calla sus temores y le dice: confía, yo te llevo a un mejor lugar. Confía que yo voy a hacer realidad mi promesa contigo. Aleluya.
El primer obstáculo es el sentimiento de abandono, la oposición. No solamente desde afuera, sino la oposición de acá adentro. Pero se la vence sumergiéndose en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo, Él nos llena de su poder al punto que proezas ocurren a nuestro alrededor. Moisés se sumergió en la zarza, llega a Egipto, el faraón les dice no. Lo que hace Moisés es exhibir el poder de Dios. Aleluya. Convierte en sangre a las aguas, comienza a traer plagas hasta la muerte de los primogénitos y ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. Amén. La exhibición del poder de Dios. Lo primero, la presencia de Dios y la exhibición del poder de Dios nos ayudan a vencer el pensamiento de abandono y la oposición exterior. Dije que la presencia de Dios y la exhibición de su gloria son las que nos ayudan a vencer ese pensamiento de abandono y la oposición exterior. Siempre va a haber oposición exterior y siempre vamos a tener que luchar con el pensamiento de abandono. Siempre. Yo no sé si usted ha estado luchando con ese pensamiento de abandono, pero el Señor le dice, confía en esta noche. Amén. El Señor le dice, sumérgete en mi presencia porque yo callaré tus miedos. Yo callaré tus temores. Lo segundo, cuando el pueblo de Israel se convirtió ahora en el pueblo caminante, el pueblo que tiene que atravesar desiertos, ahora es aquel pueblo que está caminando en medio del desierto, porque no se trata de que un día Dios nos habla y al siguiente día ya estamos en la promesa de Dios. El que pasa el primer paso se convierte en un pueblo caminante por el desierto. Y sabe que el desierto hay que atravesarlo. El desierto hay que atravesarlo, no hay cómo evadir el desierto. En el primer paso experimentamos algo sobrenatural y precioso, que es la misma gloria del Señor inundándonos por completo. Y ahí el Señor comienza a hacer cosas maravillosas, milagros a nuestro alrededor. Y nuestro pensamiento inmediato es, Señor, llévame a la promesa, porque con esta unción que cargo, ¡ay, Dios mío! Hasta los muertos resucitan. Pero el Señor dice, no, mijito, puedes tener la unción, puedes tener el llamado, puedes tener el don, pero ahora es necesario que tengas que atravesar el desierto. Iglesia amada, es necesario atravesar el desierto. ¿Por qué razón? Porque el desierto sacará lo peor y lo mejor de nosotros. El desierto es como el desmaquillante que usan las mujeres. Ya uno casado llega a saber eso, ¿no? Que uno se maquilla por si acaso. Por todas las noches antes de acostarnos, mi esposa dice, espérate un rato, no apagues la luz. Y saca su desmaquillante. Saca sus cremas. Y ese es el desierto. Ese es el desierto. Saca lo peor y lo mejor de nosotros. Y nos deja tal cual somos. Ese es el propósito, porque en el primer paso te llenas de la presencia de Dios, pero aún hay que luchar con lo que eres. Hola. Aún hay que cambiar, aún hay que trabajar con lo que eres, con lo que somos. Amén. Y yo mucho tiempo lloré y le decía, Señor, ¿por qué no me levantas? ¿Por qué no haces esto? Ya traes todo el cumplimiento de tu promesa. Y el Señor decía, atraviesa el desierto. Atraviesa el proceso. Y venía problema tras problema y tras problema. Y el Señor decía, atraviesa el desierto. Y en medio de ese desierto sale lo peor de nosotros. Pero también empieza a salir lo mejor de nosotros. No porque Dios no nos conozca quiénes somos, sino Él nos conoce más que nosotros mismos. Sino es para que nos demos cuenta los errores que tenemos y nos perfeccionemos. Amén. El desierto pule el carácter. Alguien alaba al Señor por el desierto. El desierto pule tu corazón. Pero ¿cómo vencemos el desierto? ¿Cómo vencer el desierto? Hay dos formas, dos pasos para vencer el desierto. El primer paso es, aprende que Dios es tu sustento. Amén. El primer paso para vencer el desierto es
Es decir, aprende a depender de Dios. Aleluya. Mientras no aprendas a depender de Dios, seguirás transitando en el desierto. En el desierto el pueblo de Israel aprendió a depender de Dios. En el desierto no hay comida, en el desierto no hay un market donde hacer compras, en el desierto no hay una tienda, en el desierto no llega el servicio de pizza a domicilio. En el desierto no hay nada, no hay agua. Pero el pueblo aprendió a depender de Dios al punto que sabían que de la roca iba a salir agua. Al punto que ellos sabían que cada mañana al levantarse no tenían que trabajar, les llovía el pan del cielo. Les llovía el maná. Y no solamente eso, espérense un ratito, ellos sabían que todas las semanas iban a comer carne. Amén, gloria a Dios. Ellos sabían que todas las semanas iban a comer carne porque les llovía codornices. Amén. Codornices en el desierto. Por favor, es algo ilógico. Pero dice la palabra del Señor que Dios soplaba un viento fuerte y arrastraba las codornices y les caían ahí en el campamento de Israel. Ellos solamente las cogían, las atrapaban, las mataban, las cocían y se las comían. El pueblo aprendió que en el desierto solamente Dios es quien les provee. Amén. Ese es el primer paso para aprender cómo atravesar el desierto. Y lo segundo, el segundo paso para atravesar el desierto es aprender a adorar a Dios en el proceso. Amén. Aprender a adorar a Dios en el proceso. Aprender a adorar. Es porque en tu corazón, tú sabes que aunque estás en el desierto, pero en tu corazón ya no existe el desierto. Cuando aprendes a adorar a Dios en el desierto, es porque en tu corazón ya no existe el desierto. Puedes estar caminando sobre la arena caliente, pero tu corazón rebosa de alabanza a Dios. Ese es el segundo paso para poder atravesar el desierto. El primer paso, depender de Dios, y el segundo paso, que tu corazón rebose de alabanza a Dios en medio del proceso. En medio del desierto, en medio del calor, en medio de la sequedad, tu corazón rebose de alabanzas a aquel que te ama. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Quítense serpientes, quítense escorpiones, yo sigo cantando. Cuán grande es Él. Ay, el sol, mi corazón entona la canción. Aleluya. Me saco el zapato, saco la tierra de la arena del desierto y sigo caminando. Cuán grande es Él, cuán grande es. Mi corazón rebose de alabanza en medio del desierto. Cuando hacemos eso, es un pueblo que ha vencido el segundo obstáculo. El primer obstáculo, ¿cuál era? La oposición y el abandono. La oposición externa y el pensamiento de abandono. El segundo obstáculo es que tenemos que atravesar el desierto para que salga lo peor y lo mejor de nosotros. Amén. Y ya sabemos cómo atravesar el desierto. En primer lugar, aprender a depender de Dios. No tienes que comer, depende del Señor. Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Ten fe, ten fe, ten fe. El Señor peleará por ti. Tal vez tienes problemas legales, tal vez tienes problemas en matrimonio, problemas en tu salud, problemas en tu familia. Ten fe. El Señor te proveerá solución en medio del desierto. Y lo segundo, adora al Señor. Alaba al Señor en el desierto. Lo tercero, el tercer obstáculo que hay que derribar, la tercera oposición o presión que el enemigo levanta, es difícil de comprender. Lo siguiente es algo difícil de comprender, porque llegamos al punto, la persona, el cristiano llega al punto de que llega a asociar el desierto con la comunión con Dios. Escuche esto, por favor, ponga mucha atención. El pueblo que atraviesa el desierto llega a caer en esta tercera trampa, y es asociar el desierto con la comunión con Dios. Y te rehusas a dar el siguiente paso a las aguas. El pueblo de Israel ya aprendió y Dios
dijo, es tiempo de que salgan del desierto, y Dios les lleva hasta la orilla del río Jordán. Y lo que sucede ahí a la orilla del Jordán no es que el pueblo sigue marchando, sino que ahora el pueblo ve aguas y se detiene, deja de avanzar. Y el Espíritu de Dios me decía, es porque la iglesia, es porque mi pueblo llega a asociar el desierto conmigo. ¿Y sabe qué? Dios te bendice en el desierto, pero Dios no habita en tu desierto. Dios bendice sobre tu desierto, pero Dios no está en el desierto. ¿Alguien está comprendiendo? Y cuando el cristiano está en esa situación, se rehúsa a dar el siguiente paso a las aguas. Israel anduvo mucho tiempo por el desierto, hasta que llegan a la frontera de la tierra prometida. Se paran en un valle y miran, allá está la tierra prometida, y se gozan y siguen caminando, pero lo siguiente que encuentran es el río Jordán y se detienen. No siguieron avanzando. Y me parece algo ilógico, porque si un río, estando a la puerta de la tierra prometida, a la puerta de la bendición de Dios, y es tan solo un río de lo que me separa, yo haría todo lo posible para poderlo cruzar y no detenerme por nada. Si es un río nada más el que me está impidiendo llegar a la tierra prometida, yo me mojo, yo me lo cruzo nadando, hago un puente, hago lo que sea, pero yo quiero cruzar a la tierra prometida. ¿Están conmigo? Amén. Pero el pueblo de Israel no hizo eso. Dijo, vamos a salir del desierto. Y en el desierto estaba la provisión de Dios. En el desierto le adorábamos a Dios. En el desierto estaba nuestra comunión con Dios. Y se rehusan dar el siguiente paso. Y es esa transición, diga conmigo transición. Es esa transición la que nos cuesta dar cuando nos acostumbramos al desierto. Aunque parezca ilógico, el cristiano llega a acostumbrarse al desierto. Y es ahí en ese momento de transición, repita transición. Es en ese proceso de transición cuando Dios nos llama a hacer cambios. Ya, conmigo tengo que hacer cambios. Tengo que hacer cambios. Mira a la persona que tiene a su lado y diga, tienes que hacer cambios. Tienes que transicionar. Sacuda del hombro y dígale, tienes que transicionar. Dios nos llama a hacer cambios. Dios nos llama a renovarnos y a hacer odres nuevos. Y es algo que Dios nos llevará a hacer de diferente manera. Amén. Dios nos llevará a hacer las cosas de una manera diferente. Porque ya no estamos en el desierto. Ahora el pueblo camina en abundantes aguas. No puedes seguir caminando como caminabas en el desierto. Ahora estás caminando en abundantes aguas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estás a la puerta, estás avanzando hacia tu promesa. Aleluya, sí, Señor. Gracias. Y es necesario que empecemos a transicionar, a renovarnos, a cambiarnos y no estereotiparnos al molde del desierto. El desierto tiene que salir de nuestro corazón. El desierto tiene que salir de nuestra mente. Aleluya. El desierto tiene que salir de nuestra alma. El desierto tiene que salir de nuestro estereotipo. Estamos acostumbrados al desierto, pero es necesario que transicionemos. Es necesario que cambiemos. Es necesario que hagamos cambios. Porque somos un pueblo que ya no está transitando en el desierto. Ahora somos un pueblo que está caminando en abundantes aguas. Y yo siento que estamos caminando en abundantes aguas. Y es necesario hacer cambios. Es necesario hacer cambios porque no se trata de orgullo. Ni se trata de que ahora voy a cambiar porque estoy bendecido. No se trata de que estamos perdiendo la consagración, sino que se trata de que ahora empecemos a apropiarnos de una nueva identidad. Amén. En la cual vas a gobernar. Amén. No vas a ser el caminante del desierto. Ahora te tienes que apropiar de una nueva identidad, que es del ser el hijo del Rey de Reyes que vas a gobernar. Amén. No se trata que ahora eres el cristiano orgulloso. Ya no se trata de que no eres el cristiano humilde. Ahora se trata que tienes una nueva identidad. Y esa nueva identidad es que debemos transicionar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer para poder transicionar?
¿Qué debemos hacer para poder transicionar? Lo primero que hay que hacer para poder transicionar es asumir una visión diferente de liderazgo. Amén. Visión diferente de liderazgo. No puedes seguir con el liderazgo del desierto. Necesitas ahora asumir un liderazgo de gobernante. Ya no puedes tener esa visión de liderazgo del caminante en el desierto. Ahora tienes que asumir la identidad Gloria de a un Dios. gobernante. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario atravesar el Jordán. Amén. Es necesario que salgas del pensamiento del desierto y cruces el Jordán. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que hay que hacer es asumir una visión diferente de liderazgo. Segundo, empezar a caminar con el arca del pacto delante de ti. Amén. Aleluya. Josué, el sucesor de Moisés, entra en la presencia de Dios, comienza a orar. Y Dios le dice, ¿por qué se detienen? Pasen, avancen. Y Josué dice, sí, vamos a avanzar, pero el arca del pacto va a ir delante nuestro. Gloria a Dios. Y es que cuando el arca pisó las aguas, el río se detuvo y pasaron en seco. Amén. Ahora, el arca tiene que ir por delante, es decir, debes poner a Dios en situaciones donde antes no lo has visto antes. Gloria a Dios. Esto es diferente. Aleluya. Empezar a ver el mover de Dios en situaciones donde antes no lo has visto. Gloria a Dios. Antes veías a Dios en la zarza, antes veías a Dios en la columna de fuego de noche, la columna de nube de día, antes veías a Dios en el maná que te llovía, en las codornices, en el lago de la peña. Ahora vas a tener que asumir que Dios va a operar de una manera distinta en situaciones donde antes no lo has visto. Amén. No se asombre si Dios le llama a lugares seculares a predicar la palabra del Señor. Y ahí Dios va a mostrar su gloria. No se asombre si el Señor use personas incrédulas para traer su gloria. Gloria a Dios. No se asombre que el Señor utilice personas no creyentes para proclamar su evangelio, para bendecirlo. No se asombre, porque es el momento cuando Dios va a empezar a obrar en situaciones o de formas que antes no lo hemos visto. Amén. Y ahí es cuando comprendemos que es Dios el que va delante nuestro y todo saldrá bien. Amén. Amén. Es ahí cuando comprendemos que Él va delante nuestro y todo saldrá bien. Y serás bendecido. Pero esto solamente es una muestra de lo que va a venir. Ya conmigo, eso solo es una muestra. Esto es una muestra. Es una muestra. Regresando a la historia del pueblo de Israel, algo curioso sucedió en este momento. Algo curioso sucedió en este momento del pueblo de Israel, porque dice la palabra del Señor que 2 tribus se quedaron en ese lugar. 2 tribus no continuaron avanzando. Años después, esas 2 tribus empezaron a poner su mirada fuera de Dios y se apartaron. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia amada? Es que debemos entender que el Jordán no es el lugar en el que te tienes que quedar. Amén. Amén. El Jordán no es el lugar en el que te tienes que quedar. Tienes que seguir avanzando hasta alcanzar lo que Dios te llamó. No te quedes en la bendición del Jordán. Tienes que seguir avanzando hasta alcanzar lo que Dios te llamó. Amén. No te contentes con algo, con alcanzar algo. Tienes que creer por completo, 100%. Tienes que estar totalmente convencido de que Dios cumplirá por completo su palabra. No te dejará a medias. Él no cumple a medias. Él no te cumple a medias tintas las cosas. El Señor cumplirá por completo lo que Él ha dicho en tu vida. Amén. No te quedes en el Jordán. No te quedes en bendiciones a medias. Tienes que avanzar. Amén. Iglesia, tienes que avanzar, no te quedes en el Jordán. Es que aquí el Señor me empezó a bendecir, sí, pero ¿cuál es la promesa de Dios? ¿A dónde te prometió el Señor llevarte? ¿Qué prometió el Señor hacerte en tu vida? ¿Eso está sucediendo aquí? No, tienes entonces que soltar eso y seguir avanzando. No te quedes en el Jordán.
Jordán, no cometas ese error, porque si te quedas en el Jordán, quedarás mirando la bendición y no al Dios de la bendición. Amén. Amén. Es necesario transicionar del desierto al Jordán, y es necesario transicionar del Jordán hacia más arriba. Gloria a Dios. Gloria a La Dios. clave es transicionar. Amén. Transicionar. Aleluya. Y el cuarto obstáculo que el enemigo levanta para oprimirnos. Recuerda el mensaje esta noche, se titula Derribando opresiones. Amén. La cuarta opresión que levanta el enemigo, cuando parecía que ya no habría más luchas que lidiar, porque ya están pisando la sombra del cumplimiento de la palabra profética de Dios sobre sus vidas. Cuando parece que ya cruzaron el Jordán y ya tienen nada más que entrar, el enemigo levanta un último obstáculo. Y es que el pueblo de Israel cruza el Jordán y comienza a caminar, y lo primero que ve son las murallas más enormes y fuertes que ellos hayan podido ver. Las murallas de Jericó. Ellos llegan frente a Jericó y ven las murallas tan enormes. Muros de 6 metros de ancho, 6 metros hasta 8 metros de ancho en otros lugares. Imagínense muros de ese grosor. Llegan a aquella ciudad y ven los muros más altos. Aunque parecía que ellos ya estaban entrando en el cumplimiento de la palabra profética, se encontraron con los muros más altos y fuertes que hayan podido ver. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo, iglesia amada. Esos muros son la puerta de tu promesa. Esos muros son la puerta de tu promesa. Pero ahí en ese lugar somos tentados a quedarnos admirando la grandeza de esos muros. Cuando llegamos a ese punto, a las puertas de nuestra promesa, somos tentados a mirar lo grandes de esos muros, lo fuertes que son. Y somos tentados a pensar en miles de razones por las que nunca podríamos alcanzar esa bendición. Tal vez nos ponemos a pensar por qué el Señor no te puede usar más allá de lo que crees. Y te pones a pensar por qué el Señor usa más a otros y que otros tienen una iglesia tan gigante y enorme y van de nación en nación, y por qué Dios no te puede usar a ti. Que llegaste hasta un límite y piensas, ya el Señor no me puede usar más allá. Somos tentados a mirar esa barrera, somos tentados a mirar ese muro y quedarnos ahí detenidos, contemplando tan grandes murallas. Pero ese no es tiempo de contemplar. Ponga atención en esto. Amén. No es tiempo de contemplar, no es tiempo de admirar, es tiempo de guerra. Amén. Dije que es tiempo de guerra. Amén. Ya saliste de Egipto, cruzaste el desierto, transicionaste al Jordán. Ahora estás a la puerta de tu bendición. ¿Y sabe qué? Las puertas de tu bendición no se golpean, se las patean. Amén. Pensé que alguien iba a decir un amén más fuerte. Gloria a Dios. Las puertas de tu bendición no se golpean, se patean. No voy a estar diciendo, ay, enemigo, por favor, déjame pasar. No, hay que pelear. Hay que pelear ese momento. Este es el momento de la guerra espiritual. Dios derribará esas murallas cuando en tu ADN esté el ADN de un príncipe guerrero. Dios no va a derribar esas murallas mientras tú tengas el ADN de alguien que esté contemplando las murallas de otros, los logros de otros, las bendiciones de otros. Dios derribará tus murallas cuando tu ADN esté el ADN de un príncipe guerrero. Cuando ves las murallas y dices, yo no me voy a detener, yo voy a guerrear. Cuando ves las murallas y la oposición y no se amedrenta ante ellas, sino que dice, este es tiempo de guerra. Que no se acobarda ni se intimida, sino que dice, ahora voy a guerrear, porque esto me pertenece. Y repito, escucha bien, iglesia amada, Dios va a derribar esas murallas cuando en tu ADN esté el ADN de un príncipe guerrero. Pero si tu ADN todavía es el del perro cobarde, Dios no va a hacer nada. Si en tu ADN todavía está el ADN de incredulidad, Dios no va a hacer nada. Si en tu ADN está el pensar, me regreso al Jordán, Dios no va a poner el
se va a regresar al desierto. Es necesario que empecemos a crear en nuestras vidas el ADN del príncipe. Amén. Amén. Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. No dice Jehová de los príncipes aniñados, de los príncipes suaves. Dice Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Y si tienes un padre guerrero, Aleluya. hijo de tigre, pintado es. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, eres hijo de tigre. O eres hijo de perro. Eres hijo de tigre o eres hijo de un guau. Es tiempo de guerra. En la mente del pueblo de Israel, escucha esto, cuando llegan frente a las murallas de Jericó, en la mente del pueblo de Israel estaba la tentación de quedarse mirándolas y decir, ¡wow! Pero Dios los llevó a un tiempo de rodear la bendición. Dios les dice, den 7 vueltas a Jericó, una vuelta cada día y el 7º día van a dar 7 vueltas. Y cuando rodeen la ciudad nadie diga una sola palabra, ni respondan a los de dentro de la ciudad, todos queden en silencio. Pero al terminar la 7ª vuelta del 7º día, todo el pueblo de Israel tiene que pegar un grito de guerra. En ese momento Dios les lleva a dar la vuelta a la bendición, nuevamente con el arca del pacto por delante, pero en silencio. Diga conmigo, en silencio. Y en ese momento, en silencio, el pueblo de Israel lo único que veía hacia adelante era el arca del pacto. Tenían prohibido mirar hacia la muralla. Solo miren hacia adelante, que hacia adelante estaba el arca del pacto. Y rodeaban la ciudad. Y por delante de su mirada estaba solamente el arca del pacto. Y ellos en ese momento de silencio, en su corazón empiezan a entender que es la presencia de Dios en medio de ellos, que está la presencia de Dios misma en medio de ellos. No ven las murallas, no ven lo grande de las puertas. Lo único que ven ellos es la presencia de Dios en medio del pueblo que les daba el derecho a obtener su bendición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es la presencia de Dios en medio de tu vida la que te da el derecho de obtener tu bendición. Amén. Cuando entras, cuando estás a las puertas de la promesa de Dios, cuando estás a las puertas del cumplimiento de la palabra profética de Dios, cuando estás a las puertas de tu llamado, cuando estás a las puertas del propósito de Dios en tu vida, es tiempo de buscar nada más y nada menos que la presencia de Dios. Aleluya. Acerca tu frente, adherirte a ella porque esa es tu fuerza. Amén. Gloria a Dios. No mirar las murallas, no mirar las puertas enormes, mira únicamente la presencia de Dios. Y cuando ves la presencia de Dios, algo en tu interior te dice, es tiempo de hacer guerra, es tiempo de hacer guerra espiritual. Amén. Aleluya. Y la guerra espiritual se hace en oración, iglesia amada. Por algo propusimos como propósito de Dios los 21 días de oración en la madrugada. Es tiempo de hacer guerra espiritual. Aleluya. La guerra espiritual se hace en oración, la guerra espiritual se hace en paz con el prójimo, pero con fiereza contra el enemigo. Al final de la 7ª vuelta, Dios les dice al pueblo de Israel, suenen las trompetas y todos den un grito de guerra. Y no creo que todos dijeron, amén, gloria a Dios. Todos levantaron un fuerte grito de guerra. Coja las guapas. Todos levantaron un fuerte grito de guerra. Gloria a Dios. Santo. Algunas piedrillas comenzaron a caer, no sé si usted sintió. Gloria a Dios. Un grito de guerra con la presencia de Dios por delante de nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Santo. 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 Pero no sé si usted quiere levantar un grito de guerra o va a ser así. Santo. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo un grito de guerra que están haciendo en mi alma, en mi interior, en mi espíritu. Gloria a Dios. Yo tengo un grito de guerra que el Señor está levantando en mi interior y estoy seguro que esas murallas se van a caer.
espíritu de guerra o un simple amén incrédulo. Si estás en amén incrédulo, regrésate al desierto. Si sigues con la mentalidad del desierto, sigue en el desierto. Es necesario que salgas de Egipto, salgas de esa mentalidad de abandono, cruces al desierto, emprendas ese paso por el desierto donde es transformada tu vida, transiciones al Jordán a un nuevo ADN y te pares frente a las puertas de tu promesa y tengas ese grito de guerra con la presencia de Dios delante tuyo, que es la que va a derribar tu voz de guerra, levántate en oración, porque esos muros se van a caer. Es tiempo de derribar las oposiciones del enemigo, es tiempo de conquista, no es tiempo de adaptarse al desierto y quedarse en Egipto o en el Jordán. Es tiempo de avanzar, iglesia. Es tiempo de transicionar al cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Estoy diciendo algo en paz del Señor. Alguien digo fuerte amén. Es tiempo de transicionar al cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Crea la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios y levanta tu grito de guerra. Ese es un grito de júbilo. El grito de guerra es un... El grito de guerra es un rugido. No. Un hermanito que se dijo de un grito de guerra y dijo, ¡ay! ¡Fuera en el nombre de Cristo Jesús! Ese espíritu. El grito de guerra es un rugido. Un rugido. Repito estas palabras. Cree en la palabra que Dios te dio. Cree en la promesa que Dios te habló. Cree en la palabra profética sobre tu vida. Cree en la palabra de Dios sobre tu vida. Cree, no lo olvides, no la sueltes. Transiciona. Es necesario que hagas cambios, iglesia. Es necesario que veas a Dios moverse en lugares donde antes no lo habías visto moverse. Es necesario que cambies tu vida. Es necesario que cambies la visión de liderazgo. Es necesario que empieces a caminar con el arca, con la presencia de Dios delante tuyo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tiempo que venzas las puertas del enemigo. Pastor, usted hizo la lectura al inicio de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con insistencia, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con no contentarse con cuentas a medias, tiene que ver con la sed de ver completamente la justicia de Dios realizarse sobre su vida. Y en especial el verso 8 de Lucas capítulo 18 termina diciendo: cuando el Señor, el Hijo de Dios, venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque la fe es necesaria para alcanzar las promesas. Amén. La fe es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Estoy diciendo que la fe es necesaria. Iglesia, despierta tu fe. Iglesia, aviva tu fe. Iglesia, haz crecer la fe en tu vida. Es tiempo de guerra. Y repito, las puertas de tu bendición no se golpean, se entra pateando la puerta, porque te pertenece.